primero agradecer a la doctora Elena Pari por la invitación y les voy a hablar, soy el doctor Azulay, les voy a hablar de lo que es la ecografía del túnel del carpo, cómo hacerlo, cómo informarlo y también el valor del intervencionismo para el diagnóstico y para el tratamiento en algunas ocasiones. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, dentro de la clase vamos a contar con la colaboración del doctor Ricardo Aran, es un amigo y compañero de trabajo, es ortopedista, especialista en lo que es cirugía y se enfoca en la parte de muñeca y mano del Hospital Alemán, donde yo trabajo, y nos va a servir para darnos su punto de vista, el punto de vista del ortopedista con respecto al valor de la ecografía, la utilidad, relación del informe, etcétera. Así que bueno, en esa combinación vamos a ir mejorando el diagnóstico y la utilidad, lo vamos a ver ahora en la clase. Como dijimos, es un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. Tenemos que el diagnóstico se basa en estos síntomas y en los signos físicos. Miren, la prevalencia y la frecuencia es bastante alta, es uno de los síndromes de atrapamiento, el síndrome de atrapamiento más frecuente. Los síntomas son clásicos, la sensación de quemazón, dolor en el primer y segundo dedo, y la afectación se da con un nervio engrosado al ingreso del túnel fibro-óseo del carpo. Las causas pueden ser múltiples, desde traumáticas o traumáticas, sobre todo se dan cuando hay una o varias estructuras que disminuyen el espacio dentro de ese túnel. Es un túnel fibróseo muy, muy compacto en las estructuras que viajan por ahí, que son los tendones flexores. Cualquier cosa que yo ocupo o le saco espacio, el primero que va a sufrir la estructura más débil, que es el nervio mediano, ya sea por engrosamiento sinovial, variantes anatómicas, cuerpos extraños, el que va a recibir toda la presión va a ser el nervio, produciendo primero una congestión y un engrosamiento, una congestión venosa, edema, disminución en el flujo arteriovenoso y posteriormente un daño isquémico agudo y después un daño ya crónico. Los signos y la prueba de Fallen son los que nos dicen si el origen es de un nervio, nos dan la sospecha clínica. Lo podemos hacer con ecografía también, este signo de Tinel comprimiendo y apretando el pasaje del nervio, dando una irradiación a los 3 primeros dedos en el dolor tipo eléctrico. Fíjense cómo hoy por hoy con la ecografía, este es el túnel proximal, este es el nervio mediano, este es el nervio mediano, un paciente que había tenido una lesión crónica y un neuroma postraumático en este sector, y lo que hacemos es apretar con el dedo en la zona que el paciente nos refiere, ¿sí? Este es el nervio y el área afectada en un pasaje con un engrosamiento, acá lo tienen los fascículos del nervio y la pérdida del patrón fascicular, y acá con la ecografía hacemos que este nervio alterado lo apretamos. Fíjense el área focal alterada del nervio, postraumático por una lesión lacerante de hace muchos años, y podemos reproducir la sintomatología y tener la certeza que el que está afectado es el nervio mediano. Muy bien, ahora el doctor Ricardo Alan, que es un amigo cirujano, especialista en miembro superior en la parte de muñeca y mano del Hospital Alemán, me va a servir para responder algunas preguntas que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo le piden una ecografía a un túnel del carpo? Bueno, en primera instancia nosotros este síndrome lo solemos diagnosticar históricamente y clásicamente, siempre primero con la clínica. La clínica es bastante soberana y nos cataloga bastante los pacientes, y utilizamos la electromiografía como para catalogar, de confirmar el diagnóstico y catalogar un poco la gravedad del mismo, para tomar una conducta terapéutica apropiada. Eh, Muchas veces, digamos, hoy con las imágenes cada vez se ve más, la ecografía hoy tiene un rol que empieza a competir en parte con la electromiografía. En primera instancia, cuando uno pide este estudio, diría que lo más importante, cuando uno pide la ecografía específicamente, es que no se observen tumoraciones intracarpianas, porque muchas veces uno pide la ecografía
en cuadros en pacientes jóvenes que no son el target, el objetivo habitual, digamos, de esta patología, ahí donde el médico pide la ecografía, en primera instancia es para descartar eso, que no tenga tumorcines intracarpianas, que eso puede ser causa del síndrome y que no van a ser resueltas a veces solo con la descompresión del túnel carpiano. Eso es de lo fundamental. Después también agregaría que si hay fenómenos de tenosinovitis, que también aumenten la presión intracarpiana, porque en esos pacientes eso se estudia también desde el punto de vista reumático, de ver que no tenga una sinovitis reumática, que en definitiva sea la causante de la patología. Y además esas tenosinovitis en general, cuando uno descomprime el túnel, para dar un poquito más lugar a la zona, esa sinovial también se hace una resección. Con lo cual, esas dos cosas son importantes porque al traumatólogo hacen que en el momento de la cirugía no tengas necesidad de explorar todo el túnel, porque uno generalmente abre el túnel por una ventana muy chica, se abre el túnel, se ve el nervio, pero después si uno tiene que explorar el túnel, tiene que empezar a correr los elementos. Son gestos que si bien son inofensivos y se suelen hacer, agregan el riesgo al tener que manipular ese nervio y el compartimento. Con lo cual, si uno ya desde la ecografía ya sabe estas cosas, va a minimizar la exploración del cirujano. Bien, perfecto. Bueno, en primera instancia... Entonces, como vimos entonces, este espacio fibro-óseo es muy, muy compacto, ¿sí? Tenemos que entenderlo previamente como estructura anatómica en un sector proximal y en un sector distal. Si se fijan bien, tenemos las estructuras óseas, el patrón óseo, el nervio mediano cerca de los flexores del segundo y tercer dedo, por el borde cubital el canal de Bouchon con el paquete vascular cubital y el nervio cubital, el palmar cutáneo, y acá sobre el escafoides, el flexor palmar mayor que tiene su propio túnel fibroso. Entonces, estos son puntos de referencia que nos van a servir en la ecografía. Fíjense las estructuras, ecográficamente se ve muy bien el nervio con el patrón fascicular, el canal de Bouchon y el flexor palmar mayor, y este es el piso óseo y los márgenes de la primera línea o sector proximal del túnel del carpo. En un zoom vemos el patrón fascicular, ¿sí?, del nervio rodeado por un epineuro, normalmente una imagen lineal hiperecogénica. Las características en la ecografía: el patrón reticular en vista transversa, la imagen invertida en relación con un tendón de un nervio, eso es como la imagen en ovarios, ustedes hacen la ecografía ginecológica. La morfología no cambia cuando lo seguimos hacia arriba o hacia abajo. A veces ustedes están en un túnel del carpo, no saben distinguir al principio, cuando son principiantes, si es el tendón o el nervio. Bueno, si ascienden, si van hacia proximal, el tendón termina en el músculo, el nervio siempre sigue igual. Y aparte, con los movimientos de flexo-extensión, los tendones se mueven mucho más que el nervio, que solamente acompañan en un deslizamiento, ¿sí? Muy bien, solamente para que vean el patrón del nervio, la diferencia de un nervio en vista axial con las fibras tendinosas del túnel del carpo, el fascículo hipoecoico y el colágeno hiperecogénico en este patrón fascicular interno. Lo que sí tienen que entender, en el sistema del retináculo, con cualquier retináculo es tejido fibroso colágeno, y en vista axial no le puede parecer que es una línea, pero nunca se olviden que es una banda fibrosa, más parecida a una alfombra por debajo de la cual pasa el nervio mediano. Entonces tenemos que evaluar la zona de compresión no en un solo corte, sino en varios para verlo en toda la extensión de compresión. Fíjense el flexor palmar mayor, que es un punto de referencia donde vamos a poner nuestro transductor. Si acá está el canal de Bouchon, acá está el flexor palmar mayor, tiene su propio canal fibróseo, que estaría en el escafoides, en el tubérculo del escafoides, rodeado por tejido fibroso, y después sí tengo el túnel del carpo con el retinaculum flexor en la superficie por debajo del nervio mediano, inmediatamente por debajo de él. Una vista un poquito aumentada de la zona. Muy bien, y ahí seguimos. Entonces, primera línea, primera medición del túnel del carpo, puntos de referencia óseo, el tubérculo del escafoides, por un lado, y el margen del
pisiforme por el otro lado. Muy bien, tenemos el tubérculo del escafoide y del pisiforme. Ahí van los dos márgenes y nuestro extremo interno y externo, o medial y lateral, del transductor en el plano axial. El segundo plano es más distal y los puntos de referencia óseos son por afuera el tubérculo del trapecio, ya no estamos en escafoide, ya estamos en trapecio, y del borde medial ya no es el pisiforme, sino que es el gancho del ganchoso. Estos son los dos puntos que tenemos que evaluar ecográficamente en el plano axial, y fíjense lo que dijimos, acá está el canal fibróseo del flexor palmar mayor, o sea que tenemos el tubérculo del escafoides, de su margen medial vamos al margen interno del pisiforme, línea proximal del túnel del carpo. Segundo punto de referencia, el gancho del ganchoso por el lado medial y el trapecio en el lado lateral, ¿sí? Y una línea de unión entre los dos en la línea distal del túnel del carpo. Esto me lo enseñó un médico amigo, muy amigo mío de Brasil, es el doctor Monra, que es un genio en la ecografía y que él toma siempre la medida de la primera y segunda línea, la proximal y distal del túnel del carpo, pre y postquirúrgico. ¿Por qué? Porque si posterior a una cirugía esta distancia no aumentó, quiere decir que el retináculum no fue cortado en su totalidad y no liberamos el túnel y va a tener sintomatología. Entonces, si tenemos esta medición prequirúrgica, vamos a poder utilizarla para ver si la cirugía una buena liberación y una sección completa del túnel del carpo. Recuerden que el nervio pasa y después hay ramas que van hacia primero, segundo, tercer dedo. También alguna rama recurrente que hay que tener cuidado para no seccionarla durante la cirugía y que va hacia el borde de la eminencia telar. Recuerden también que la medición se da proximal al túnel. Si ustedes buscan en la zona de compresión van a ver un aplanamiento, pero proximal a la zona de compresión, que sería casi el nervio es la manguera y ustedes apretan, la inflamación no va a estar acá debajo del pie, sino inmediatamente proximal a la misma por congestión. Ahí es donde tienen que tomar el área, no en el túnel, sino en el margen adyacente a la primera línea del túnel del carpo. Miren la medida, normalmente siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es la medida? Y bueno, entre 9 y 11 milímetros cuadrados es un punto de referencia que tomamos para la medición entre sensibilidad y especificidad de una neuropatía. Bien, entonces la pregunta también que le hago al doctor Alan es si le dan un valor importante a ese número que siempre estamos buscando, al área del nervio mediano que nosotros ponemos en el informe. Con respecto al corte seccional del nervio mediano y a su medición volumétrica, hoy no lo utilizamos en la práctica como algo definitorio del tratamiento a seguir. Si pudiera, creo que en un futuro, cuando salgan más trabajos y con respecto a cómo utilizar esa información y catalogar a los pacientes en base a mediciones y ver si eso tiene un correlato con electromiogramas y clínica y que se coincidan los postoperatorios, puede ser, pero hoy no es una medida que la utilicemos en la práctica diaria como algo definitorio. Pero insisto, siguen siendo igual valores que si uno los toma en forma comparativa y están alterados, siguen sumando monedas para el diagnóstico, con lo cual me gusta que esté esa información. Muy bien, entonces, ¿es importante la medición? Sí, es importante como un dato más, pero cuidado con ser muy estrictos porque pueden tener un nervio mediano mayor de 11 milímetros cuadrados de área y que sea absolutamente normal. Y puede ser que sea simétrico con el lado contralateral. La comparación es muy, muy importante. Acuérdense que una imagen solo tiene valor si hay una clínica positiva, si es un síndrome. Las imágenes solas no tienen importancia, no se tratan ni se operan imágenes. Esto, bueno, una comparación que sean entre el nervio medido a nivel del cuadrado palmar, que también es congestión y la diferenciación
con el nervio en la parte proximal del antebrazo, si había 2 milímetros cuadrados de diferencia en el área, tenía una alta sensibilidad y especificidad. Otro punto que es importante, fíjense que lo que hemos hablado antes, todo esto es el retináculo, no es una línea, es toda una banda que cubre al nervio. Si se fijan, esta es la zona de compresión, la zona de mayor engrosamiento retinacular, y en la parte proximal es la zona de congestión. Si marco una línea, la zona donde está más aplastado, que sería esta, y la zona donde está más congestivo, y esa diferencia es mayor de 0,03, ¿sí? Más grande esta que esta otra, entonces puede hablar que hay una neuropatía compresiva por una hipertrofia retinacular. Bien, otra cosa que pasa es que al estar comprimido se pierde el deslizamiento. Acuérdense, los que se mueven son los flexores, pero el que acompaña es el nervio. Acá lo vemos arriba en longitudinal, hay movimiento y el nervio un poco se mueve. Miren cómo baja un poco y vuelve. Baja y vuelve. Esto es normal en un plano longitudinal. Ahora, fíjense la gran compresión del nervio por este sistema retinacular. El nervio está engrosado y aplanado completamente y afinado en la zona del túnel. Cuando yo hago los mismos movimientos de flexo-extensión, se queda trabado debido a la congestión proximal y no hay ningún acompañamiento ni movimiento. Entonces eso ya es una verificación en forma dinámica y antes en forma estática. Bien, hay que acordarse también que puede haber una sección, ¿sí? Por ejemplo, este paciente tiene una sección del túnel del carpo y había terminado con una lesión crónica, ¿sí? Tal vez complicación de la cirugía. Vemos un engrosamiento del epineuro que está blanco, engrosado, una vascularización que no tiene por qué haber vasos en el nervio y aplanamiento distal. Posteriormente, hubo una zona de cicatrización y fibrosis que produjo una compresión del nervio y, si se fijan, un afinamiento muy importante con pérdida del patrón fascicular a este nivel. Sí, acá ya tenemos una neuropatía crónica compresiva. Esto ya por la ecogenicidad y la dinámica nos habla de grandes problemas de ese nervio. No se va a recuperar bien. Entonces, otro método más es el arco retinacular. Este es el arco retinacular. Tiene que ser un leve abombamiento, ¿sí? Una convexidad leve hasta la zona de inserción, ya sea en la primera y segunda línea. Esta es la segunda línea porque acá está el trapezoide y acá está el gancho del ganchoso. Fíjense el nervio. Si tenemos una gran tenosinovitis o un ganglión, va a haber una compresión del sistema retinacular y esto va a aumentar su distancia al piso del túnel. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una línea de lado a lado, una línea recta del trapezoide al gancho del ganchoso y después vemos qué distancia hay hasta arriba, hasta el techo retinacular. Si esa distancia es mayor de 4 milímetros, está aumentada y entonces tenemos que fijarnos qué pasa acá, que esto aumentó. En este caso, por ejemplo, vemos la medida, la línea y una distancia aumentada. Fíjense que el nervio está engrosado y esta distancia es mayor de 4 milímetros, el paciente lo que tenía era una gran tenosinovitis, que podemos ver el nervio, los tendones, y acá los tendones forman como una pelota por una hipertrofia tenosinovial, una hipertrofia sinovial con el tendón, que apretan y empujan el nervio mediano en el túnel del carpo. También puede ser que el motivo de compresión sea de un ganglión del carpo articular, un quiste artrosinovial, que está apretando los tendones y posteriormente el nervio, acá lo podemos ver, al nervio aplanado, ¿sí? Y en la parte proximal engrosado. Y el culpable, un quiste artrosinovial o un ganglión profundo. Este es otro caso de un síndrome del túnel del carpo. El paciente venía con una neuropatía. Vemos un lado, comparamos con el otro lado, puede haber una división, pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando le decíamos al paciente que haga flexo-extensión, apareció una tumoración que aparecía y desaparecía. Aparecía con la flexión
de los dedos y desaparecía con la extensión. Y el paciente ahí tenía sintomatología. ¿Qué fue esto? Esto fue una variante anatómica a nivel del flexor del índice. Fíjense cómo aparecía esta masa muscular con inserción más distal como un músculo accesorio que fue retirado y por lo tanto no molestó más, no ocupaba más en la flexión el túnel del carpo. Esto es una gentileza de la doctora Pimov, uno de los médicos, las médicas más entusiastas que conozco y con más ganas de enseñar que conozco en traumatología. Fíjense entonces, si yo a un nervio lo comprimo, va a haber una hipervascularización, un aumento de tamaño, un Doppler positivo, un gran engrosamiento del epineuro. Fíjense acá, el epineuro que lo rodea lo puedo dibujar con una línea, acá está muy engrosado. Posteriormente, en un caso crónico, va a haber una atrofia, disminución marcada del tamaño, aumento en la ecogenicidad y pérdida del patrón fascicular. En uno puede ser curado el paciente si le saco la compresión, en el otro ya no hay muchas chances eh, de recuperar. El Doppler simple, entonces, a veces sí le va a servir para ver vascularización, entonces nos va a hablar que hay un proceso congestivo con vascularización dentro del nervio, que no tiene por qué estar ahí, pero también para esto, para detectar variantes anatómicas. Vemos un nervio bífido con una arteria mediana persistente, una parte para un lado, otra parte para el lado, el otro del nervio, y en el medio arteria y vena persistente de un nervio bífido. ¿Por qué sirve esto? Porque si no se lo dicen, el médico puede seccionar el retináculum del túnel del carpo y romper la vascularización y tener un grave problema a nivel de la nutrición de ese nervio. Entonces, las variantes anatómicas son importantes, por ejemplo, este nervio mediano bífido o una arteria mediana persistente, o no tienen gran importancia en la cirugía. También por otro lado, y pensando y diciendo de las variantes, una variante que no nos cambia del todo el gesto quirúrgico es la rama cutáneo-palmar del mediano. Esa rama da la sensibilidad a la parte de la palma y esa rama tiene tres posibilidades: que sea dada por el nervio antes del túnel carpiano y pase por encima del ligamento anular, que no es un problema esa variante. Una segunda variante que es intracarpiana y que pasa por el ligamento entre sus fibras, que esa es la rama que eventualmente sea problemática, y una forma también que es más distal cuando termina el túnel. Por existir esa variante cutáneo-palmar, es por eso que en el acto quirúrgico el túnel se abre, pero no se reseca el ligamento del carpo, porque si uno lo resecaría, hay muchas chances de lesionar esa rama. Con lo cual, si uno pudiera también diagnosticarla, sobre todo sería útil para casos de túneles carpianos que no hayan mejorado y que uno tiene que hacer una descompresión generosa de túnel, que ya es una cirugía más compleja, y esa cirugía sí se reseca. Saber que existe esa variante quizás sería útil para explicar al paciente un poco las chances de pronóstica de postquirúrgica, si es que va a perder sensibilidad en la palma de la mano o no. Strain o shear wave, porque esa congestión produce también un aumento en la rigidez del nervio. Esto está en estudio y es un elemento más que se podrá utilizar el día de mañana. Ahora, este nervio con un área de 0,25, por lo que hablamos, ¿es normal o es patológico? Tenemos que ver y comparar con el lado contralateral, porque el nervio, este anterior, era completamente normal y no tenía alteraciones, y del lado contralateral era exactamente igual. Así que ojo con mirar un nervio, verlo aumentado de tamaño y ya decir que es una neuropatía. Lo importante es la clínica y la comparación con el lado contralateral. Otra cosa que queríamos preguntar, bueno, ya hicimos la imagen, hicimos el diagnóstico en el informe. ¿Hay algo que complique el informe, como a veces se quejan los médicos traumatólogos que decimos quiste de Baker y el paciente viene asustado porque dice que tiene un quiste y no quiere que pongamos esa palabra? ¿Hay alguna palabra prohibida o que complique en la ecografía del túnel del carpo? No hay muchas, en este campo no hay muchas palabras que haya palabras que nos compliquen.
en los informes. Generalmente lo que nos complican las palabras que se eligen es, la mayoría de veces, es hacia con el paciente. No hacia lo que podemos interpretar o no nosotros, pero las complicaciones vienen ahí. La verdad que no suelo tener complicaciones con respecto a eso, pero sí diría que hay alguna palabra que complique específicamente, es que descarte el síndrome de forma inequívoca o indeclinable. Eso sería una palabra que a nosotros nos complica, porque si el paciente tiene clínica y tiene un electromiograma o otro estudio que también lo confirman, que lo niegue en forma rotunda es un problema. Tampoco tiene que hacer, si no tiene signos, no tiene signos. Pero una cosa es decir que no tenga signos bajo estos estudios, a que descarte por completo el síndrome. Entonces son cosas que a veces, palabras que un médico lo puede entender, pero que ese informe en definitiva primero lo lee el paciente muchas veces, y eso es un punto de fricción en el consultorio. Perfecto. Entonces, lo importante fue eso, ¿no? Que uno puede no encontrar ningún signo ecográfico y el paciente tener un síndrome del túnel del carpo que va a terminar en cirugía. A veces, cuando hay muchas dudas, como en este caso, la ecografía pasa de el diagnóstico meramente morfológico al test de lidocaína, que es una herramienta muy, muy valiosa, y a veces puede llegar a solucionar el tema. Fíjense, el paciente tenía un tinel positivo, nosotros pasamos el dedo por encima de la zona y le decimos al paciente si le duele o no. Pasamos el dedo por ahí arriba, acá está el nervio, el paciente decía que sí, que este gliding que decíamos provocado, nosotros le dolía mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo miramos y hacemos la palpación ecográfica como les mostré, ¿sí? Del nervio mediano, ahí está, lo palpamos primero, el paciente dice, ese es mi dolor, sí me molesta. Después lo ponemos en longitudinal y vemos el movimiento normal del nervio mediano encima de los tendones flexores, sobre todo el segundo y tercero. Comparamos con el que le dolía, vemos cómo no hay casi deslizamiento, se mueven en bloque, ¿sí? Está trabado y congestivo ese nervio, ¿sí? Acá tenemos el normal arriba y el patológico abajo. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Ya está descrito, nosotros lo que hicimos es, entramos con una aguja, nos acercamos al nervio mediano y vamos inyectando mientras nos vamos acercando. Muy bien, vamos rellenando el espacio. Acá vemos el nervio mediano, vemos el epineuro hiperecogénico, vamos rellenando, lo vamos desplazando y llenando de líquido, liberándolo un poco o haciendo una hidrodisección. Podemos poner un poco de corticoide para bajar la inflamación, pero lo que hicimos en este caso fue rodearlo. Acá está la aguja por debajo y el líquido alrededor. Y el paciente, posterior a este test de lidocaína, con algo de tratamiento, la sintomatología se le fue completamente y confirmamos que era el motivo de la patología era esta. Posterior a la cirugía vemos la modificación del sistema retinacular, la ecogenicidad del epineuro en forma normal. Entonces las medidas 0,11, 0,15 entre pinzas comparando con el lado contralateral, sabiendo que puede haber pacientes que tienen un nervio más grande sin ser patológico, ¿sí? La diferencia de grosor de 0,3 entre la región más congestiva, ¿no? Donde está la manguera más hinchada y donde está la manguera pisada, en vista longitudinal sería otra medida importante. La diferencia de 2 milímetros cuadrados entre el nervio enaxial a nivel del cuadrado palmar y la zona de congestión, y la distancia en el arco retinacular, ¿sí? Mayor de 4 milímetros, cuando hay un gran abombamiento. Va a ser importante la astenosinovitis, gangliones, etc. Entonces, un nervio congestivo, las características del nervio, va a tener edema, va a ser más blanco el epineuro y tener una mala visualización de los fascículos. Tienen que ver siempre, recuerden, los límites óseos del túnel del carpo para la línea proximal y la línea distal. ¿Y cómo lo van a informar?
vamos a decir las características del nervio, cómo está ese patrón fascicular, ese epineuro, cómo está, si está hiperecogénico, engrosado o no. Si vemos una zona de compresión, si vemos un ganglión, patología intratúnel, o un engrosamiento hipertrófico del retináculum. Vemos las medidas y si es necesario comparamos con el contralateral, hacemos Doppler para ver si hay vascularización dentro del nervio, cosa que es anormal, y nunca informo síndrome de túnel del carpo, sino que digo neuropatía del nervio mediano, con lo cual no negamos la existencia de un síndrome de túnel, lo único que negamos es que no hay signos ecográficos de neuropatía. ¿Sí? La ecografía, por lo que ven, es un gran método de elección. Vemos el nervio, la dinámica, la relación con la estructura, la vascularización y aparte podemos utilizarlo como método diagnóstico y como guía ecográfica intervencionista. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.